días, hermanos. Hoy comenzamos una nueva serie de mensajes titulada Ciudadanos del Cielo y de la Tierra. Y el título de esta primera predicación, de este primer mensaje, es un poco bastante largo, lo reconozco, pero tiene directa relación con el pasaje bíblico que acabamos de leer. Y el título de la predicación de este día es No harán ningún pacto con la gente de esta tierra. De hecho, es un versículo que vemos no en este pasaje, pero sí en los versículos anteriores. No harán ningún pacto con la gente de esta tierra. Pero ¿cuál es el contexto? ¿Qué es lo que está relatando esta porción de las Escrituras? Y para que nos ubiquemos bien es necesario recordar que el pueblo de Dios había estado 40 años en el desierto. Esto es como un ejercicio de escuela dominical, pero es necesario. Había estado el pueblo de Dios 40 años en el desierto, después de haber sido liberado de la esclavitud en Egipto. Y durante todo ese periodo, desde la liberación hasta el peregrinaje, la comunidad fue liderada por Moisés. Todo este proceso lo hemos descrito en los libros de Éxodo hasta Deuteronomio. Ellos pasaron todo este tiempo, los 40 años, a regañadientes, quejándose y rebelándose contra el Señor. Nunca estaban conformes. Siempre se estaban quejando contra Moisés. Y Moisés ya estaba harto, ya no podía más. Vemos constantemente, habla con el Señor porque ya no aguanta este pueblo que se queja a cada momento. Cuestionaban la fidelidad del Señor y la autoridad de Moisés. Dios estableció leyes y ellos las violaban. Y todo esto, como decía, era una constante. Finalmente Dios le dice a Moisés que no podría entrar a la tierra prometida, pero que sí le daría la posibilidad de verla y hacerlo desde lejos, específicamente desde el monte Nebo. Y el libro de Deuteronomio nos dice que ahí fue que murió Moisés. Yo me imagino a Moisés teniendo una visión panorámica, pero no panorámica encima, sino bien de lejos, viendo a lo lejos la tierra prometida, viendo el cumplimiento de esta promesa del Señor de esa manera. Después de Moisés, Dios levantó a Josué como líder del pueblo y cuya gran tarea era hacerlos tomar posesión de la tierra prometida. Y lo importante aquí es que no estaba vacía. De repente uno se imagina al pueblo de Dios Israel llegando a un terreno sin nada e instalándose, pero no era así. No estaba vacía, sino poblada por varios pueblos. Y pueblos que eran guerreros. Así que no era como llegar a instalar, no era como llegar a un camping y estamos listos, armamos las carpas y no era así. Por eso mismo que le estoy diciendo, encontramos en Josué 1 las palabras que el Señor le da justo antes de embarcarse en este gran desafío de de combatir a estos pueblos finalmente y ir avanzando, ganando terreno hasta llegar a esta tierra. Cuando Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Porque lo que tenían enfrente era muy grande. Algunos incluso no se atrevían a entrar. Y es por eso que Dios le dijo al pueblo, la generación adulta no va a poder entrar, van a ser los niños, los que salieron siendo niños que iban a poder finalmente entrar a la tierra prometida, porque eran los adultos los que se quejaron todo el tiempo, los que no creyeron en el Señor, los que tuvieron miedo al ver a estos pueblos guerreros que tenían enfrente. Entonces necesitaban del Señor para seguir avanzando. Al mismo tiempo, no se trataba de una lucha que ellos iban a dar solos, porque finalmente ese fue el problema de la gente, del pueblo, decir, no, pero que parece que son gigantes los que están adelante, son guerreros. Pensaban que tenían que ellos, con sus medios, enfrentar a esos pueblos, con sus fuerzas. El Señor le dijo a Josué, Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Era el Señor el que abriría el camino. Gracias a Él, al Señor, a Jehová, podrían llegar hasta el lugar donde debían instalarse. No era finalmente cuántas armas tienen, qué tan poderosos son, cuán grande es el pueblo frente a los demás. No, era el Señor el que abriría paso.
Y podemos ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento que el Señor constantemente le está recordando al pueblo que fue Él que los sacó, quien los sacó de Egipto y los llevó hasta la tierra prometida, ya cuando estaban ahí. Constantemente el Señor les está recordando, no fue por sus fuerzas, no fue por lo que ustedes hicieron, no porque eran pueblo guerrero, poderoso, no. Fue el Señor, fui yo, dice el Señor. Y esto lo hacía justamente para que no creyesen que era mérito propio, para que no se engañasen a sí mismos, diciendo, bueno, nosotros lo logramos, estamos aquí gracias a nosotros, a nuestra fuerza, a nuestros méritos, porque somos mucho más fuertes, más poderosos que los que estuvieron aquí antes. No. Nosotros nos sacrificamos y pudimos. No, eso es lo que no quería el Señor. O este es el fruto de nuestro esfuerzo. Era necesario que no olvidasen que llegaron hasta ahí solamente por la gracia de Dios. Porque fue el Señor el que fue abriendo paso, el que fue mostrando su poder incluso de manera sobrenatural cuando iban avanzando y combatiendo estos pueblos. Entonces, ¿qué ocurrió concretamente para volver al orden cronológico de los hechos y para entender el contexto del pasaje bíblico esta mañana? El libro de Josué nos relata cómo los hebreos fueron avanzando y enfrentando a los pueblos que se encontraban en esa tierra. Creo que eran alrededor de una veintena de pueblos que estaban ya instalados ahí. Además, los relatos dan cuenta del obrar, como decía recién, del obrar sobrenatural de Dios, como la caída del muro de Jericó. Porque ellos no tenían los medios para dar esa serie de batallas y salir victoriosos. Era tanto, vemos en la Escritura, que era tanto el miedo que ellos causaban a sus enemigos, ellos, este pueblo pequeño, insignificante, pero miedo porque veían sus enemigos que estaba Dios con ellos. En ese sentido causaban miedo. Que los habitantes de Gabaón engañaron a los hebreos para conseguir una alianza con ellos y así no ser destruidos. Dijeron, los vamos a engañar y así mejor estar como esclavos, estar sometidos, pero así no nos vienen a destruir, nos vienen a matar, porque tenían miedo de este pueblo. También ocurrió que en estas batallas 5 reyes se aliaron, formaron un conglomerado para hacer resistencia ante este pueblo que venía avanzando. Pero aún así fueron vencidos por el pueblo de Dios. Imagínense un solo pueblo venciendo 5 al mismo tiempo. Y Josué capítulo 10 dice que los hebreos derrotaron esta alianza conformada por los ejércitos de los 5 reyes después de haber estado caminando toda la noche hacia arriba. ¿Sí? Estuvieron toda la noche, imagínense, la hora de dormir, caminando cuesta arriba, porque donde tenían que ir a pelear era en altura, y después de estar caminando toda esa noche, llegaran arriba, causan miedo al pueblo y lo vencen. Ahí uno puede ver el actuar sobrenatural de Dios. Imaginémonos nosotros haciendo eso. Caminamos 2 horas y ya estaríamos agotados en el trayecto, y de noche además, en el momento que biológicamente nos da sueño, o nos debería dar sueño. Ahí vemos el obrar sobrenatural de Dios. De una u otra forma, Dios iba trazando el camino para que pudiesen llegar a destino. Esa es la idea, para que pudiesen llegar al destino. Y así su promesa se cumpliese. Finalmente, ya cuando llegan, la tierra fue repartida entre las tribus. Josué 21, 43 al 45 dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres. Por eso, porque los padres no pudieron entrar. Y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová, esto es importante, Jehová les dio reposo. Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Aquí le estoy presentando la versión hiper resumida de la salida de Egipto hasta que se instalan y se quedan tranquilos. Esa es la idea, se quedan tranquilos. El resumen de varias décadas, en unos 5 minutos. Pero esa es la idea. Llegan, pueden instalarse y quedarse tranquilos. Así dice el texto bíblico. Jehová les dio reposo.
Siguieron pueblos enemigos alrededor de ellos, pero Jehová les dio el reposo, la paz. Esa es la idea. Habían pasado tantos años y la promesa se cumplió finalmente. Les dio tierra y junto con eso el reposo. Pudieron estar tranquilos y lo tenían todo. Esa es la idea de estos versículos. Lo tenían absolutamente todo. Y este hecho me hace recordar los dos primeros capítulos de Génesis, cuando Jehová puso a Adán y Eva en el jardín de Edén para cultivarlo y cuidarlo. Les dejó todas las condiciones dadas para que pudiesen vivir tranquilos y felices. Es como si dijo, tomen, ahí tienen. Cultiven, pueden labrar o deben labrar, cultiven, vivamos en relación, vivan tranquilos, en paz. No necesitaban absolutamente nada más. No había ningún tipo de carencia, ningún tipo de carencia. Por el contrario, Dios les proveyó de todo. Tomen, disfruten, esa es la idea. Y en el caso del pueblo ya instalado en la tierra prometida, vemos que Josué, ya siendo anciano, exhortó al pueblo que ya se encontraba viviendo en paz, porque el texto dice, después de un tiempo que seguían en paz, viviendo tranquilos, Josué les exhortó. ¿Y qué les dijo? Que se esforzaran en guardar y hacer todo lo que estaba escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse de él. Le advirtió al pueblo que no tenía que mezclarse con las naciones, así como en el jardín de Edén, Dios le dijo, no tienen que comer del fruto del árbol del bien y del mal aquí, pero disfruten, solamente no hagan esto. Aquí disfruten, pero no se mezclen con los pueblos alrededor, con aquellos que estaban en su entorno. No tenían que jurar por el nombre de sus dioses, ni servirlos, ni adorarlos. En otras palabras, Dios les proveyó la tierra, la cual les había prometido desde hace mucho tiempo, y los dejó viviendo con pueblos paganos alrededor. Y ellos debían permanecer fieles al Señor. Imagínense qué ocurrió. Dios le da todo. Tomen, ahí tienen, disfruten. Y con los pueblos paganos alrededor. Solamente no se mezclen con ellos. ¿Qué ocurrió? La respuesta la encontramos en el pasaje que vimos esta mañana. Los versículos 10 al 12 dicen, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Exactamente lo que Dios les dijo que no tenían que hacer. Y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. Es exactamente lo contrario de lo que Dios les dijo que tenían que hacer. A los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Como les dije anteriormente, tenían todo. Podrían haber vivido tranquilos y el Señor los habría prosperado. Tenían todas las condiciones necesarias para florecer como pueblo, pero no. Terminaron adorando a los dioses paganos de los pueblos que ocupaban el territorio en torno a ellos. Y yo me pregunto, ¿cómo es que pudieron pasar de una situación tan favorable, que podía perfectamente perdurar en el tiempo, a terminar recibiendo tal influencia del contexto religioso pagano que los llevó a seguir dioses falsos? Uno podría decir, claro, es la depravación total. Claro, es por la depravación que hicieron lo contrario de lo que Dios les dijo, incluso perjudicándose a ellos mismos, y siguieron a los dioses paganos. Sí, es verdad, pero ¿cómo fue que esa depravación total se manifestó concretamente aquí, en este momento de la historia? Y yo pienso en el hecho de que justamente por tener todas las condiciones para vivir tranquilos, sintiendo que esa tierra era suya y que la identidad de ellos ya estaba conformada ahí en relación con ese lugar, terminaron alejándose del Señor. El hecho de ir tras otros dioses
Tiene que haber sido solo la consecuencia del problema inicial, la pérdida de la comunión con el Señor. Eso, ahí está el origen, el meollo, el corazón del problema. El mismo pasaje bíblico dice que se levantó una generación que no conocía a Jehová y después, o como consecuencia, sirvieron a los Baales. Por lo general, cuando el Antiguo Testamento presenta esta idea de conocer a Dios, no se está refiriendo al hecho simplemente de saber que Dios existe, sino al estar en una relación con Él. Eso es conocer a Dios, estar en una relación, una comunión con el Señor. Por lo mismo, cuando Jueces 2 habla de la generación que no conocía a Jehová, probablemente no se trataba de personas que no supieran del Dios de sus padres, que no supieran que Dios existe, sino que esa comunión con Él se había perdido, estaba rota. Probablemente esa era la idea. Se había perdido la comunión con Jehová. ¿Y por qué? Porque, como dije antes, es muy probable que ellos habían forjado su identidad como pueblo y su seguridad en relación a ese lugar, a esa tierra. Y esto es algo que Jehová les había advertido. En Deuteronomio 8 vemos que Moisés dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios cuando ya tengas esta tierra. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Moisés les está advirtiendo lo que puede pasar cuando puedan poseer la tierra. No sea que edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Finalmente, eso era lo que seguramente había ocurrido con el pueblo ya instalado. Aquello por lo cual Dios les había advertido. Y esto es muy fuerte porque fue Dios que les prometió esta tierra. No es que ellos llegaron un día y dijeron, Señor, queremos vivir en un territorio. No, Dios les prometió esta tierra. Nació de Él. Y ellos terminaron poniendo su corazón ahí. Pusieron su seguridad en la bendición y no en el dador de las bendiciones. Ahí está el problema. El pasaje bíblico continúa diciendo que esto provocó ira en Jehová. Y cómo no, si les había dado todo, los dejó viviendo en las mejores condiciones posibles, en una tierra fructífera, dice la Escritura, donde tenían todo lo que necesitaban para suplir sus necesidades. Y ellos no supieron vivir de manera agradecida por todo aquello que el Señor les había dado. El apego, el arraigo a esta tierra fue mucho más fuerte que la comunión con Jehová. Y ahora bien, ¿qué tiene que ver este texto bíblico sobre los israelitas en la tierra prometida con el mes de la patria? ¿Cómo hacemos la conexión aquí? ¿Cómo hacemos la conexión aquí con el mes de la patria? Porque a simple vista pareciera que no hay ningún tipo de relación. Pareciera que no hay ningún tipo de relación. De hecho, existe y vemos que hay una distancia cultural, geográfica y temporal que es inmensa, de milenios, de hecho, entre este relato y nuestro contexto. Entonces, ¿de qué manera el Señor nos está hablando a través de esta palabra? Estamos iniciando el mes de la patria, de la chilenidad. Se vienen las fondas. De hecho, le doy un spoiler, le aviso un poquito. Ya vamos a preparar una fonda aquí. Después le daremos los avisos, qué fecha, qué día y cómo va a ser, ¿ya? Pero se viene todo eso.
fondas, choripanes, los asados. Quizá van a pensar que tengo una fijación con los choripanes porque también hablé choripán en la predicación anterior. Pero después de haber estado 7 años sin comer choripanes me entenderán. Que algo de verdad que ocupa, no es un ídolo, pero ocupa una parte que no es menor en mi corazón en este momento. Claro, de hecho le había comentado a algunos hermanos que los asados en Francia es como un asado de vienesa. O sea, entre vienesa y longaniza, pero que no es igual a longaniza. Y eso, no hay carne de vacuno, no hay cerdo, nada. Entonces son súper fome, por eso. Pero más allá de las festividades, es un buen momento para reflexionar respecto de cómo nosotros nos relacionamos con el lugar donde vivimos. Sobre qué lugar ocupa en nuestro corazón el territorio. El territorio no me refiero al pedazo de tierra, sino que el territorio con todo lo que representa para nosotros en relación a nuestra historia de vida. Es importante hacer esta reflexión. Durante varios años, bueno, todos los años que estuvimos en Francia con mi familia, cada 18 de septiembre a mí personalmente me da una nostalgia súper profunda. Yo creo que probablemente a otras personas chilenos que vienen del extranjero les pasa lo mismo. Una nostalgia muy... Bueno, sí, aquí tengo una experiencia de vida en el extranjero también. Una nostalgia muy profunda. Eh, yo añoraba con estar en Chile en ese momento y además la gente que empieza en Facebook a compartir fotos de las festividades, todo en familia, con los amigos, y yo decía, ¿cómo me gustaría estar ahí? ¿Cómo me gustaría estar ahí? Y la verdad que las circunstancias seguían siendo las mismas, pero había algún fenómeno psicológico que me hacía estar más sensible en esas fechas. Todos tenemos un mayor o menor arraigo al lugar donde hemos crecido, donde se fue escribiendo nuestra historia de vida, o quizá algún lugar que nos adoptó porque sentimos que no teníamos ese arraigo con nuestro lugar de procedencia. Pero quizás llegamos a un lugar y sentimos que ese lugar nos adoptó, y ahí establecemos ese arraigo. No todos vivimos este fenómeno de apego a un lugar de la misma manera, dependiendo, el caso va a ser más o menos consciente. Quizá uno va a estar más consciente que otro, o va a existir un mayor o menor, pero algún tipo de arraigo existe. Con María Jesús nos pasó que conocimos a varios hijos de inmigrantes en Francia, que nacieron allá, pero que no se sentían franceses, porque de hecho la gente les hacía todo el tiempo sentir que no eran de Francia, que eran extranjeros. Les hacía sentir de distintas maneras, por el color de piel, por la manera de hablar el idioma. Entonces, por lo mismo, ellos no se sentían del lugar. Pero tampoco sentían un apego al país de sus padres, porque no había nada que los ligase a ese lugar de origen. Solamente el hecho de saber que sus padres eran de tal país. Pero no había un vínculo a ese lugar. Y conversando con estos hijos de inmigrantes, nos dábamos cuenta que sentían que no pertenecían a ninguna parte. Como si no pertenecían a ningún lado. Y se notaba que había un tipo de carencia y algo que les faltaba. Incluso conocimos a una señora que había pasado depresión toda su vida por este mismo fenómeno. Y ella decía que era por esto mismo. Porque sentía que su identidad no se logró forjar, desarrollar de manera completa. Por sentir que no pertenecía a ningún lado. Estas personas con las que conversamos tenían un profundo sentimiento de desarraigo. Por lo mismo les digo que de una u otra forma buscamos echar raíces. Claro, como decía recién, en algunos casos de manera más consciente o menos, dependiendo de la persona, dependiendo de nuestra vida, de cómo somos, de nuestro carácter. Y es normal que esto pase, que busquemos echar raíces. Es normal, incluso es bueno. Es bueno. En un par de semanas vamos a ver cuán importante es que trabajemos para bendecir a la ciudad donde estamos. Por el bien, por el bienestar del lugar donde hemos crecido, de la ciudad y del país. Eso es importante. Pero lo que quiero abordar con ustedes hoy es cuando existe un exceso de arraigo, como lo que pasó aquí en la tierra prometida. Un exceso de arraigo con los israelitas. Cuando toda la identidad se construye en relación al lugar donde estamos, a sus costumbres, a su cultura, incluso a sus vicios. Y lo que es peor aún.
Porque como pueblo de Dios estamos viviendo en un mundo caído. Y es importante que no olvidemos esto, que estamos viviendo en un mundo caído y que corremos el mismo riesgo de los israelitas. El vivir quizá inconscientemente, pero el vivir como si todo lo que somos como personas dependiera del aquí y del ahora, de aquello que tenemos y de lo que estamos construyendo, pero aquí en este lugar, en esta tierra, en este país. De ahí la importancia de recibir esta palabra del Señor en Jueces 2, en el contexto de una serie de predicaciones en el mes de la patria. Tenemos que amar nuestro país y trabajar por su prosperidad. El Señor nos llama a eso, y lo vamos a ver de manera concreta el próximo domingo, con Jeremías 29. Pero debemos cuidarnos de que esto no ocupe el centro de nuestro corazón, ese centro que solamente le corresponde a Cristo. ¿Cuán importantes son los equilibrios en esto? Sí, el Señor nos llama a amar la tierra, a amar donde estamos, trabajar por este lugar, pero que el centro de nuestro corazón siga siendo ocupado por Cristo. Porque el Señor nos ha dado esta tierra, sí, y Él nos ha permitido crecer en ella, y es bueno que la valoremos. Pero nuestra esperanza no debe estar puesta aquí en esta bendición temporal, sino en el Señor, de quien provienen todas las cosas. Como decía adelante, nuestra esperanza en nuestro corazón no debe estar puesta en la bendición, que sí debemos gozarnos en esa bendición. Pero nuestra esperanza en nuestro corazón debe estar puesta en el dador de las bendiciones. Además que al encontrarnos en una cultura que como todas las culturas se encuentra bajo los efectos de la caída, debemos discernir y desechar todos los vicios que son propios de la sociedad en la que estamos. Como les decía el domingo pasado, debemos cultivar una forma de vida contracultural. Pero contracultural no en el sentido de llevar la contra, no es que cualquier cosa yo llevo la contra. No en el sentido contracultural, es decir, que busca bendecir y trabajar por la ciudad y por el país, pero que no se deja moldear por los pecados e ídolos del entorno, que de hecho fue el problema de los israelitas en la tierra prometida. El Señor nos llama a vivir aquí y ahora como discípulos de Cristo. Y no viviendo esta especie de religiosidad, como decía el domingo pasado, de religiosidad cristiana mezclada con religiosidad pagana contemporánea. Ese tipo de cristianismo que es bastante cómodo y que no nos confronta. Tenemos que entender que el pecado es un desorden de los afectos. Un desorden de los afectos. Amamos muchas veces lo que no deberíamos amar. O amamos mucho lo que deberíamos amar poco. O al revés, quizás estamos desechando, despreciando, maltratando, no valorando aquello que el Señor nos ha dado para cuidar. Y por lo cual, o por quién, deberíamos entregarnos. Les digo esto porque así como el Señor prometió y dio la tierra de Canaán a los israelitas para que pudiesen instalarse allí y florecer como pueblo, pero ellos terminaron poniendo su corazón en ese lugar y en la seguridad y prosperidad que ellos habían forjado allí, lo mismo puede llegar a ocurrir con nosotros. Y ante eso, a eso mismo el Señor nos está interpelando. Que toda nuestra identidad no esté puesta en lo que tenemos y donde estamos. Que podamos, sí, disfrutar de los bienes temporales. Por algo el Señor los da. Que podamos gozarnos de los bienes temporales, de la familia, del trabajo, del país. Pero siempre unidos y poniendo la mirada en nuestro bien supremo, que es Cristo. Y entendiendo que no tenemos que conformarnos con las cosas tal como están. Que no tenemos que dejarnos moldear por este mundo caído y por sus dioses, por sus ídolos, sino que existe otra realidad, otro reino, del cual nos hablan los evangelios. Otro reino, que tenemos que anhelar este otro reino y por el cual debemos trabajar. Y que nuestra lealtad como cristianos debe estar puesta en ese reino, nuestra lealtad mayor. Entonces la vida no puede consistir en poner
todas nuestras energías en familia, trabajo, prosperidad, que nos vaya bien. En poner todas, a eso me refiero. Y todo eso con un barniz de cristianismo. Porque todo lo que acabo de mencionar son regalos del Señor. Son regalos del Señor. Claro que sí, vienen de Él, pero deben estar sometidos a un corazón que busca la comunión con su Padre Celestial. Hermanos, que no nos ocurra lo mismo que los israelitas en la tierra prometida. Finalmente es eso. El Señor nos llama para que nos vivamos y no caigamos en estos mismos pecados de los israelitas allí en Canaán. Que podamos disfrutar de todos nuestros bienes temporales en la medida que sigamos cultivando sobre todas las cosas una comunión y dependencia más cercana y directa con nuestro Señor a través de Jesucristo. Y que esa unidad sea la fuente de nuestro mayor gozo. Y que desde ahí, desde esa unidad y comunión con el Señor, adquieran sentido todas nuestras otras lealtades. Porque claro, tenemos lealtades temporales, no podemos negarlo. El Señor nos llama a cumplir y a vivir fiel a esas lealtades. Pero que de esta lealtad principal a Cristo se desprendan todas las otras. Que todo aquello que puede ser bueno, pero que necesita, hay muchas cosas que pueden ser buenas, pero que necesitan ocupar el lugar que les corresponde en nuestro corazón. Ni más ni menos. No desecharlas, pero el lugar que les corresponde. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos las gracias porque eres tú el que nos confronta a través de tu palabra. Y porque la situación vivida por los israelitas en la tierra prometida, ya instalados, también nos enseña, Padre. También nos muestra cuán importante es gozarnos y disfrutar de las bendiciones que tú nos das. Como la tierra donde vivimos, el lugar donde estamos, el país al cual pertenecemos. Pero entendiendo que esa bendición debe estar sometida, el hecho de disfrutar esa bendición, al hecho de que nuestra comunión y nuestra lealtad mayor debe estar contigo. Que en la medida que nosotros cultivamos una comunión contigo, Señor, todas esas otras lealtades temporales y amores temporales adquieren verdadero sentido. Padre Santo, que podamos tener la mirada puesta en ti. Y en la medida que la tengamos puesta en ti, Señor, podamos disfrutar de lo que tú nos das. Que tú constantemente nos estés confrontando, removiendo, Señor, y llamando a crecer en santidad en esta tierra que tú nos has dado. Y que podamos entender que nuestra lealtad también pertenece a otro reino y que por lo mismo debemos anunciar aquí, en este lugar, ese otro reino, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Para que más personas, Señor, puedan conocerte a ti a través de Jesucristo. Padre Santo, te lo rogamos todo esto por los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.